Profesora, no se escucha. Ya, déjeme revisar. Vamos a abrirlo no por medio de que es el señor Herbert Valencia, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Me dicen si ahora que lo ponga lo escucho. Que nos van a visitar pares académicos y esos pares académicos siempre nos piden conversar con los estudiantes, verificar qué información tienen ustedes acerca del programa que están estudiando. Entonces queremos asegurarnos que tengan toda la información básica acerca del programa, que conozcan cuáles son los documentos que ustedes deben basarse en el caso de que quieran hacer cualquier solicitud, cualquier petición. Vamos a iniciar con la presentación del equipo docente, en este caso los directivos del programa y su cargo. En Contaduría Pública tenemos un decano, que es el señor Herbert Valencia, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. El director del programa es el señor Raúl Maya Pavón. El coordinador del programa, David Herrera Flores. Tenemos dos asistentes administrativas que generalmente pues, se alternan en su horario, que son Nashby McLaughlin y Kelly Pérez. Aquí tienen pues, una fotografía, sobre todo ustedes que bueno, están ingresando y no los conocen, y estas son las personas que dirigen el programa. Este es el director, el coordinador David Herrera y las dos asistentes, Nasli y Kelly Pérez. En el caso de los docentes del programa, pues tenemos una nómina de 31 docentes. En estos 31 docentes, pues no solamente tienen la labor básica que es dar clases, sino que varios de ellos tienen asignados el liderazgo de funciones sustantivas en el programa. Por ejemplo, la doctora Ana Mugno es quien se encarga en este caso de la parte de proyección social, gestionar la articulación con colegios, de pronto coordinar también y programar los webinares que se hacen dentro del programa, el CIP que viene ahorita para el mes de noviembre, ya por ahí están enviando la publicidad de un congreso de internacionalización y desarrollo que hace la Americana todos los años. Bueno, este año se va a hacer de manera remota. Tenemos al profesor Roncayo, Alberto Roncayo, que es quien se encarga de la parte de autoevaluación y alta calidad del programa, él gestiona toda esa actividad. Carlos Manuel Linero, él es el profesor que van a encontrar ustedes en la oficina de las NAF. Él va a atender no solamente estudiantes allí, sino toda aquella persona que quieran recibir información de la DIAN, RUT, etcétera, él es quien los asiste. Tenemos al profesor Elkin Durango, él trabaja también con los programas de egresados, se encarga del tema de coordinar las especializaciones, diplomados, etc. Tenemos, en este caso, mi persona, que soy quien me encargo de la parte de bienestar institucional, cualquier situación que ustedes tengan académica, psicológica, que requieran algún tipo de apoyo, por ejemplo, algún disgusto o situación que se presente en alguna clase, con un compañero, con un docente, perfectamente se pueden acercar a mí si han tenido fallas y desean justificarlas. Cualquier acuerdo que necesiten realizar desde el área de bienestar, pues es conmigo. También les asesoro en el caso de que quieran iniciar algún proceso y no sepan
por qué medios hacerlo o a quién acercarse, pues yo trato de buscarles el canal y la guía para que queden allí bien orientados. Tenemos al profesor José Luis López, que es quien se encarga de las pruebas Saber Pro. Juan Carlos Martínez, él hace la parte de los sílabos, actualización, etcétera. La profesora Jessica me está apoyando actualmente con el tema de tutorías académicas. Tenemos al profesor Marlon Calabria, que es el líder en este caso de internacionalización del programa. Él coordina intercambios académicos, tanto entrantes como salientes, y las clases espejo que se realizan dentro del programa. Marco Molina, él es de la parte del Centro de Innovación y Emprendimiento. Todas las campañas que se hacen en universidades de Americana Emprendedora, él es la persona que las coordina. La profesora Merly Tafur nos apoya con todo lo que son los procesos académicos, comités curriculares, etc. Profesor Pablo con las capacitaciones y temas de TICS también, la parte de planeación. Por aquí, ¿quién más? Bueno, el doctor Herbert, ya saben que es el decano, y el doctor Raúl Maya, toda la parte de dirección del programa. ¿Qué otro datito deben ustedes conocer? Primero que todo, hay unos factores, tanto externos como internos, que van a estar intrínsecamente conectados y hacen parte de lo que son los componentes teleológicos. Esos componentes teleológicos lo deben dominar tanto los estudiantes, los docentes, los directivos y los administrativos. La Corporación Universitaria Americana basa sus principios en la autonomía universitaria, es decir, que tiene ese poder para tomar determinadas decisiones en pro de alcanzar la calidad, de alcanzar, digamos, esa alta acreditación que estamos buscando. Se basa también en el respeto, en la equidad, en la inclusión. Tenemos unos programas de inclusión desde el área de bienestar. De hecho, los ascensores que se están instalando en la sede 20 de julio, precisamente para el tema de inclusión, y también en la transparencia. Van a encontrar ustedes publicados todos los documentos y la gestión que se haga. En los componentes teleológicos, pues en la misión, el programa de contaduría pública trabaja por ciclos propedéuticos, que yo ahorita les voy a explicar un poquito de ellos. Los ciclos propedéuticos son técnico, tecnólogo y profesional, y se hace cada uno de ellos teniendo en cuenta la regulación contable, tanto a nivel nacional como internacional, y se articula por medio de competencias, docencias, investigación, emprendimiento y extensión social, en aras de que ustedes, al graduarse de cada uno de estos niveles, puedan generar un impacto sostenible y ser incluidos con base a las demandas que hay en las empresas. Por otro lado, tenemos nuestra previsión, es que en el 2025 el programa de contaduría pública sería reconocido en el contexto nacional e internacional por su alta calidad. De hecho, creo que esta meta la vamos a lograr con el favor de Dios mucho antes, porque ya estamos en los procesos, ya iniciamos, tuvimos nuestra primera visita de pares que nos recomendó y nos avaló para dar el siguiente paso, y esperamos que yo creo que en un corto plazo, ojalá en el transcurso del año 2021, ya alcancemos esa certificación en alta calidad. El reglamento estudiantil, que se compone de los derechos y deberes del estudiante y nos habla también del proceso de matrículas, se lo voy a publicar a ustedes en la plataforma para que puedan acceder a él y verificar toda la información. Además, ahí encuentran, por lo menos desde el área de bienestar, el tema de las becas académicas. Desde la universidad nosotros ofrecemos 2 becas, que es la beca de honor y la beca de excelencia. Entonces, una es para aquel estudiante que obtenga el mayor descuento como tal, que es el 100% del valor de su matrícula, y es el estudiante que obtenga el promedio más alto de toda la facultad. Por ejemplo, ustedes que están en el primer semestre, si este semestre al terminar alguno tiene el promedio más alto de la facultad, se gana esa beca de honor. Y la beca de excelencia, que es la segunda que se ofrece, es el 75% del valor de la matrícula para los estudiantes, o el segundo estudiante con mayor promedio, en este caso de la facultad. Los ciclos propedéuticos. Bueno, tenemos, como les decía, estos 3, que es el técnico profesional en procesos contables. Acá está el registro calificado con el que estamos nosotros registrados, el tecnólogo en gestión contable y el contador público. Cada uno de estos ciclos va a tener asignado un número de créditos, un número de semestres y un porcentaje, que es lo que nos va a sumar al final el 100% del total de la carrera. Por ejemplo, para el nivel técnico,
tenemos un número de asignaturas de 30. Ustedes hasta el cuarto semestre en este nivel van a ver 30 asignaturas. Para el nivel tecnólogo hasta el séptimo semestre, 46 asignaturas. Y en el nivel profesional, 68 asignaturas. En el caso del número de créditos, pues también es equivalente y proporcional a ese número de asignaturas que ustedes están viendo. Aquí le dicen el semestre en el cual van a alcanzar cada uno de esos títulos. Otro aspecto importante que a ustedes les interesa mucho, ¿qué es lo que puedo ejercer o qué puedo hacer graduándome de cada uno de estos niveles? En el técnico profesional, cuando ustedes ya estén en cuarto, pueden comenzar a ejercer como auxiliar contable, auxiliar tributario de costos, auxiliar de facturación, inventario, compra, cartera y cuentas por pagar. En el nivel de tecnólogo ya suben acá un poquito más el nivel. Cuando estén en séptimo ya pueden ser asistentes contables, analistas financieros, analistas de costos y presupuestos, analista de auditoría, analista tributario o asistente de facturación, inventario, compras, cartera y cuentas por pagar. Todos estos puestos aquí son altamente demandados, chicos. Y cuando ya se puedan graduar de contadores públicos en el noveno semestre, pueden ejercer como jefe de contabilidad y finanzas, gerente financiero, contralor o revisor fiscal, asesor y consultor en contabilidad y finanzas, asesor y consultor en asuntos fiscales en cualquier tipo de organización, auditor interno o auditor externo. Por otro lado, que ustedes conozcan lo que es el PEP. El PEP es el proyecto educativo del programa como tal de Contaduría Pública. Este documento también se lo voy a subir a la plataforma EVA para quienes quieran pues, echarle un vistazo. En él van a encontrar ustedes todas las acciones y decisiones que se toman como parte del proyecto académico y del proceso que ustedes van a vivir en la institución. Se habla de la gestión del currículo, cómo se maneja el currículo, los sílabos de la asignatura, el tema de la docencia, cómo pueden entrar ustedes a formar parte de los grupos de investigación o semilleros de investigación. Nos hablan de los proyectos que hay para emprendimiento con Americana Emprendedora, la parte de internacionalización, a qué proyectos de internacionalización puedo aplicar desde que ya estén ustedes en un cuarto semestre. Hablan también acerca de la extensión, bienestar, la comunidad y las demás áreas estratégicas de la institución aplicadas al programa de contaduría específicamente. Y por último, que ustedes conozcan que ese PEP se va a derivar de unos documentos anteriores. Está el PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional, también se lo puedo publicar en la plataforma. Aquí nos hablan de una consolidación de todas las políticas y documentos de la Corporación Universitaria Americana para todas las facultades. En el PEF es el Proyecto Educativo de la facultad. Este viene, digamos, concertado con las diferentes líneas para administración, negocios internacionales y contaduría pública. Y ya el PEP es el que viene específicamente con lo que desarrollamos en el programa de contaduría pública. Estos son los tres. Miren que parte de lo general hacia lo particular. Partimos del institucional, el de la facultad y el del programa. Miren que por sus siglas, institucional, la F de facultad, la P de programa, para que no se les olvide por ahí. Y bueno, listo, chicos. Hasta allí la información que le queríamos socializar de este tema el día de hoy. Voy a detener aquí esta primera grabación y... Ok. Listo, chicos. Bueno, ese video lo tienen ustedes compartido en EVA. La idea era socializarlo con todos los grupos. Ya nosotros habíamos trabajado una parte inicial con el estatuto estudiantil y habíamos mencionado pues, por encima la misión y la visión institucional. Y ahí les queda el resto de la información. Como les comentaba al principio del video, la idea es que ustedes conozcan a profundidad esto porque nos van a hacer visitas de pares académicos. Recuerden que en el proceso de calidad en el que estamos iniciando el programa de contaduría, también a los estudiantes van en algún momento a hacerles entrevistas, a hacerles preguntas, y eso garantiza pues la calidad del programa, no solamente en la parte académica, sino que tanto conocimiento tienen ustedes de la carrera profesional que están estudiando. Entonces, si tienen allí de pronto cualquier duda que les haya quedado, pueden
consultarme. De hecho, ahora si tienen alguna pregunta me la pueden realizar, o ahí les va a quedar el video montado en la plataforma, lo tienen en la parte de presentación para que tengan el acceso allí directo, pues una vez ingresen. ¿Les tienen alguna pregunta de lo que se comentó allí? Si no, para comenzar. Profe, en el proceso de internacionalización, bueno, cuando se hacen intercambios entre estudiantes, ¿cómo sería el proceso? Ok, bueno, esos procesos se hacen a partir de que están en cuarto semestre. Es decir, en el caso de ustedes le faltaría pues 2 semestres más y se lanzan unas convocatorias. Esas convocatorias las saca la ORI, que es la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad, está dirigida por Keilis Arteaga. La convocatoria la mandan a todos los correos de estudiantes, se publican en redes sociales, incluso el profesor Marlon, que es quien maneja la parte de internacionalización, él les va llevando la información curso por curso y ustedes aplican. Una vez que aplican a ese proceso, vienen incluso algunas entrevistas que se les realizan. La idea es que pasen el filtro porque hay un número de becas reducido dependiendo de la institución con la cual quieran ustedes aplicar el intercambio, que se realizan varios durante el año. Entonces, por ejemplo, si con México tenemos 2 becas, que es lo que nos da el convenio, pues nosotros entonces al final de la selección dejamos 2 estudiantes. Lo mismo con las becas que tenemos para Brasil, para Alemania. Entonces, allí, pues dependiendo a la que quieras aplicar, va a variar el número de becas que van a estar disponibles. Y la idea es que lleguen hasta el final del proceso. También, bueno, la universidad hay una parte que les da de ayuda y hay otra que sí corre por cuenta de ustedes. Por ejemplo, que el convenio a nosotros nos garantiza la estadía del estudiante prácticamente, que tengan un lugar donde puedan dormir, que tengan alimentación, etcétera. En muchas ocasiones la universidad incluso trata de dar un apoyo también con la parte de los tiquetes, pero en caso de que no se pueda en ese año, como ha ocurrido en alguna ocasión, pues lo que quedaría por cuenta del estudiante serían los tiquetes para viajar. Y el tiempo de estadía, pues sí, se tiene el convenio para que eso quede cubierto como tal, estadía, transporte, alimentación, etcétera. Porque se haría el switch, es decir, el mismo semestre que estaría realizando aquí tendrías que hacer las materias correspondientes en la universidad con la cual vayas a realizar el intercambio. Sí, más o menos el proceso. ¿Alguien más tiene otra pregunta, chicos? Yo, profesora. Cuéntenme. Profe, ¿cómo va el caso de del motivo de alternancia, o sea, las clases presenciales? Ok. Buena pregunta. Buena pregunta porque yo también la tengo. Quiere decir que no nos han dado confirmación todavía, es decir, ya están los computadores en todos los salones, los que instalaron para que los docentes podamos dar las clases. Están las mesas ya con el distanciamiento. Creo que les está faltando el tema de las señalizaciones. Es lo último que vi que están poniendo esta semana, pero todavía no han dado la autorización para iniciar. Pues una vez que ya esté todo culminado, me imagino que ya nos darán fecha para que comencemos a ofrecer las clases de alternancia. Entonces, créanme que apenas tengamos esa información, igual hoy voy a preguntar a la chica de seguridad y salud en el trabajo, que es la que está haciendo toda esa gestión, más o menos tentativamente cuándo podría estar listo, y por ahí les paso entonces la información con Cleidy de lo que ella me comente. ¿Qué otra pregunta? Ya. Bueno, listo. Vamos a comenzar entonces. Profe, la forma, Profe, yo tengo una pequeña pregunta. Lo que pasa es que si uno de pronto cuando ya hizo la encuesta puso una cosa, por ejemplo, yo remoto, pero cambié de opinión y quiero ver en alternancia porque considero que es mejor para mí y para mi aprendizaje, ¿cómo podría hacer para pues poder verlo presencial en algunas ocasiones? Bueno, tendría que actualizarse la información. Esa encuesta la manda Harold desde el área de bienestar. Entonces, me pasas el dato, me escribes al correo formalmente qué es lo que, bueno, qué es lo que sucedió. Yo en la encuesta coloqué esto, pero ahora sí quiero hacer el cambio. Y yo hablo con la psicóloga que está asignada al programa para que actualice el sistema y puedas entonces verlo en alternancia.
Creo que Daniela también iba a preguntar algo. Profe, que si el periodo de intercambio es solamente por un semestre o por cuánto tiempo. Es un semestre, pero hemos tenido casos en que el estudiante pues ha decidido hacer una prórroga y continuar. Por lo menos teníamos una niña el semestre pasado que estaba en Alemania, bueno, semestre pasado no, hace como 2 años, y comenzó ese semestre, pero le gustó mucho pues cómo era la metodología y ya lleva creo que como 3 o 4 semestres en Alemania. Entonces, ahí lo No, tienes. pero esa prórroga es muy Sí, larga. esa fue casi que permanencia. Claro, te toca ir actualizando muchas cosas. Tienes que mirar también el tipo de visa que te dan, que es visa estudiantil. Según cada convenio y el país, pues va a variar. Entonces, habrán unos que tengan esa opción y otros que no. Entonces, todo depende de a cuál quieran aplicar. Tienen que, cuando ya vayan a hacer el proceso, solicitar toda la información del convenio y las cláusulas como tal. A mirar a qué país ir pensando. Si quieren, por ahí les mando cuáles son los convenios internacionales que tenemos con el programa de contaduría, porque la universidad tiene con más de 36 países a nivel internacional, pero no todos aplican a contaduría. Entonces, por ahí les puedo mandar con Cleidis cuáles aplican a contaduría para que vayan pensando, bueno, en qué país me gustaría hacer intercambio, porque esa realmente es una gran oportunidad y para su hoja de vida sería muy buena. ¿Listo, chicos? ¿O quedaron preguntitas por ahí? ¿O tienen miedo a hacer la clase invertida? Yo creo que tienen miedo, por eso me están haciendo preguntas. Bueno, vamos a comenzar con el primer grupo. Ustedes me comentan, recuerden que les di la opción de, bueno, no necesariamente todos los que hacen parte del grupo tienen que hablar. A lo mejor a unos se les asignó, por ejemplo, una tarea diferente, como hacer las diapositivas, buscar la información, etcétera. Entonces, ustedes tienen totalmente esa decisión, pero sí es importante entonces que antes de iniciar le digan quiénes son los miembros como tal del grupo. El grupo 1, la líder es Nicole y les tocó el derecho procesal laboral. Entonces, voy a cerrar mi micrófono y les entrego la palabra. Voy a dejar de presentar. Nicole. Nicole, Nicole se nos durmió. No estoy aquí, profe. Listo, Nicole Nicole. presenta el grupo, por favor. Exacto, puedes iniciar ya con tu grupo. Nicole, ¿será que tú puedes Bueno, presentar las diapositivas? Porque yo las tengo, pero ya te las mandé porque se me acaba de ir el internet y estoy con datos. bueno. Buenos días, compañeros. A nuestro grupo le tocó el derecho procesal laboral y nuestro grupo está conformado por Angélica Fontalvo, Daniela del Portillo, Beira Troya y nuestro compañero que se me olvida el nombre, espere, y Janer Mendoza. Bueno, profe, voy a compartir, esperen. Sí estoy compartiendo. Sí, ahí se ve. Sí ven. Sí, ahí se ve tu diapositiva. Sí, estamos viendo, ¿no? Colócalo horizontal para que se vea mejor. Que lo está abriendo Mm, desde el teléfono, si se podrá. Sí, O sea, rotar sí me la dejo. pantalla. La Sí, pantalla tienes que rotar. ajá, lo estoy haciendo, pero no me deja.
Nada, no me deja, espérate, y miro acá. Acá donde dice, por acá dice Ruth. Tampoco. Sí, ahí ya Sí, se ve mejor. Dale Bueno, en el derecho. presentación en la cosita que sale arriba después de la lupita para que se vea mejor. Ok, muchas gracias. El derecho procesal laboral. Bueno, ya dije nuestros integrantes. No sé qué pasó, profe. Se quedó la pantalla totalmente. Ah, ya. Bueno, ahora veo es tu. Ya, Ahora que ya. ya, profe. Sí, pero se volvió a poner como estaba antes. Ahí. Y ahora sí estoy presentando porque yo no veo nada, estoy totalmente oscura. Ajá, se quedó totalmente. Está oscuro. No sé qué pasó. Déjame vuelvo acá. Déjame vuelvo y presento. Nicole, envía a algún compañero, por favor, que nos los comparta para no perder O tiempo. si quieres me lo envías y yo les comparto la. No hay problema. Sí, profe. Sí, si quieres mándamelo al correo. Sí, profe, gracias. Envíaselas. Nicole, envíaselas. Envíalas al grupo y así también todos quedan con la información para poder estudiar todos. Exacto. Igual las deben subir, por ahí les habilité el enlace, las deben montar en EVA también, para que todos la puedan ver. Ya las mandé al grupo. Ahora se las mando a usted, profe. Ven, yo lo abro aquí el WhatsApp web y las descargo acá en el computador. Ah, bueno, mentira, Gladys me las tiene que mandar. Gladys, hazme el favor, pásamelas al WhatsApp para descargarlas aquí. Listo, profe. Ok. Listo. Bueno, ustedes me dicen cuándo tenga que ir pasando. Estábamos por acá. Buenos días. Bueno, acá queremos que nuestros compañeros en vez en un minuto nos digan qué se les viene a la mente cuando hablamos de derecho procesal laboral. A ver qué quiere compartir, quién quiere compartir una opinión. bueno, yo diría, adelante, adelante, adelante. Como bien lo es un proceso, como bien lo dice, pues su nombre es un proceso, ya sea de una demanda o algo que se quiera exigir, un proceso que se hace. Bueno, Bueno, yo puedo sí, decir, tiene razón, Umbreta. yo podría decir que la clave está ahí en la palabra donde dice laboral, ¿cierto? Sí, ¿Es laboral o Sí, es laboral, estoy mal? es laboral. Vale, sí, laboral. pues se Laboral. refiere más que todo como a los procesos que se realizan eh, referente a los trabajadores, ya sea, no sé, de pronto para reclamar derechos, eh, pero en general que vaya como ligado a lo que son los trabajadores. Ok, gracias. Exactamente. Otra, Pero se puede pasar. Sí.
Se quedó, ok, listo. Bueno, como aquí vemos, el derecho procesal laboral se ocupa de los conflictos laborales, ya sean individuales o colectivos, que surjan en los procesos en materia de trabajo y seguridad social, sean entre empresarios y trabajadores sobre el contrato de trabajo o respecto a prestaciones de seguridad social entre el beneficiario y la administración. También se ocupa de las relaciones entre la administración pública y su personal. Como así que el derecho procesal laboral, por lo menos un ejemplo, cuando en el trabajo se nos presenta cualquier problema con el contrato de nuestro trabajo, el derecho procesal laboral es aquel que nos ayuda y está ahí para defendernos en base a eso. Y que si tenemos cualquier problema con cualquier jefe, con cualquier jefe sí, de la compañía o del trabajo, pues nos vamos a dirigir también hacia el derecho procesal laboral, y es ahí donde nosotros vamos como a poner nuestras quejas y todo eso, y nos va a beneficiar también. Nico, continúa, porfa. Ay, estaba hablando sola, profe, disculpe, había apagado el micrófono. Tranquila. La finalidad. La finalidad primordial de este código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de su espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Bueno, profe. ¿Sí? Hay algo que yo no entendí de ese pedacito, profesora. O sea, cuando dice empleadores y trabajadores. Ajá. El empleador es el que te contrata, quien te da el trabajo. Y el trabajador es el empleado, a quien contratas. Ok, profe. O sea, para que todos lo tengan claro, el derecho procesal laboral se va a encargar de regular, o sea, de buscar soluciones a todos los conflictos que se puedan presentar en todo el campo laboral, ya sea entre los obreros y los patrones, entre los mismos obreros, entre el sindicato, entre los trabajadores y los sindicatos. O sea, el derecho procesal laboral se va a encargar de buscarle soluciones a todas esas controversias, ya sea de forma individual o de forma colectiva, para que todos lo tengan pues claro. Profesora, continúe con la diapositiva. Compañero. Bueno, aquí pues, aparte tenemos las características del proceso laboral de una instancia. Se dice que la demanda se puede presentar verdaderamente. No es necesario que el demandante esté representado por un abogado. La demanda se resuelve en una sola audiencia. No existe el proceso de apelación. No hay una segunda instancia. Por otra parte, tenemos la clasificación de los conflictos laborales. Tenemos que los obreros patronales, obreros intersindicales, entre trabajadores y sindicatos, y conflictos entre patrones. Profe, continúe. Ajá, esta no la deben explicar, clasificación de los conflictos. Profe, esa la acaba de decir el compañero. Ok, pensé que iban a profundizar, chicos. La idea cuando vayan presentando, o sea, no solamente mencionar la clasificación, sino es decir, bueno, así se clasifica, pero ¿qué se hace entre obrero-patrón? ¿Qué son los interobreros? ¿Qué es el intersindical?
qué ocurre cuando es entre trabajadores y sindicatos y los conflictos entre patrones. Voy a ir avanzando. Si quieren, entonces al final hacen un énfasis allí porque los compañeros igual, o sea, recuerden que están explicando el tema. Ellos no conocen y les van a quedar dudas si no se les dice de qué trata específicamente. Entonces, cuando mencionen la clasificación, profundizar en, bueno, esta relación cómo se da, o este conflicto laboral cómo podría darse, poner de pronto un ejemplo. Ok, listo. Bueno, en el derecho procesal laboral hay unos principios. El artículo 685 de la ley determina que el derecho procesal laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará en acuerdo con las partes. El juez tendrá la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Para ello se han establecido los siguientes principios: el principio de publicidad, gratuidad procesal, oralidad, conciliatorio, tutela en beneficio del trabajador, el principio de inmediatez, de economía, de sencillez y de concentración. ¿Pero qué es el principio de publicidad? El principio de publicidad se entiende como el derecho que tienen todos los ciudadanos o todas las personas a presenciar las audiencias o las diligencias que se realicen en el proceso. Claro que esto tiene algunas excepciones que ya están expresamente establecidas por la ley. Es decir, el principio de publicidad es una garantía de que el proceso será resuelto de forma limpia y honesta y que los jueces actúen con la mayor equidad y legalidad posible. El principio de gratuidad procesal quiere decir que ninguna persona puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Los servicios prestados serán gratuitos y se prohíben los costos jurídicos. Es en esencia la condición para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, pues la situación económica de las partes no puede colocar a una de ellas en situación de privilegio frente a la otra, ni propiciar la discriminación. Tenemos el principio de oralidad. El principio de oralidad en el derecho procesal laboral se desarrolla con base en audiencias en las que las partes comparecen a hacer valer sus derechos, teniendo la posibilidad de exponer verbalmente sus pretensiones ante la autoridad. Por ello se ubica como un proceso eminentemente oral, o sea, las audiencias se hacen verbalmente. Pero ustedes saben que cuando hay una audiencia, hay una persona escribiendo todo lo que dicen en la audiencia, porque el juez no está en la capacidad de pronto de memorizar todo lo que se dice en la audiencia. Es por esto que este principio también permite grabar las audiencias a través de medios tecnológicos. El juez es la única persona facultada para conducir las audiencias, además de grabarlas. Con esta grabación se está reemplazando el proceso de dictado realizado en hojas de papel que comúnmente se hacían, ya donde se escribían todas las audiencias. El principio conciliatorio es el mecanismo de solución directa de los conflictos para resolver, o sea, aquí se resuelven los conflictos de trabajo que haya. Es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismos la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador. En el principio de tutela en beneficio del trabajador, es un mecanismo procesal que permite al trabajador reclamar de aquellos actos provenientes de una relación laboral que vulnera las garantías fundamentales de los trabajadores. Es decir, aquí es cuando se
se están violando los derechos del trabajador, el trabajador puede imponer una tutela en donde exprese que no está ejerciendo su labor en dignas y justas condiciones. Tenemos el principio de inmediatez. Este principio consiste esencialmente en que los miembros de la Junta, es decir, los jueces de conciliación y arbitraje, deben estar en contacto personal con las partes, recibir pruebas, oír sus alegatos, interrogarlos, etcétera, para obrar con mayor justicia. Ellos están obligados a recibir todas las declaraciones y presenciar todas las pruebas bajo la responsabilidad de un funcionario que esté a cargo, como hacer preguntas, como evidenciar todas las pruebas que tenga para juzgar de manera oportuna a las personas implicadas en el proceso. El principio de economía. ¿Qué es el principio de economía? El principio de economía persigue el ahorro de todo gasto innecesario en el juicio laboral. Acuérdense que tenemos un principio que se llama gratuidad procesal. Este principio de economía persigue que todo el proceso no se excedan gastos, no haya exceso de gastos en el proceso. Por ejemplo, se limitan las pruebas para evitar gastos onerosos, se reducen los recursos, se eliminan los gastos y costos de litigio. Esto con el fin de que en el proceso o durante el proceso los gastos que puedan haber sean menores. En el principio de sencillez, que el principio de sencillez no exige las formalidades excesivas o innecesarias de los actos. Es decir, no se exigen formalismos exagerados y abusivos, siempre y cuando se resguarde el derecho de defensa y se lleve adelante el proceso de manera ordenada y clara. Por último, tenemos el principio de concentración, que pretende simplificar al máximo las actuaciones procesales. En él se unen o se reúnen diversos actos y audiencias en una sola. Tienen plazos y términos. Las partes, tanto las partes como los actos del proceso, deben realizarse de manera concentrada. Es decir, que en el proceso de derecho, en los principios de derecho procesal laboral, no un proceso de trabajo o una audiencia por algún problema laboral no debe hacerse en varias audiencias, sino conciliar todo en una sola audiencia. Esto es todo. Bueno, chicos, les hablaré de las etapas procesales en el proceso laboral de única instancia. El primero sería la presentación de la demanda y su contestación. La demanda puede ser presentada escrita o de manera verbal y el juez deberá controlar el trance de su admisión. Si se reúnen los requisitos de la ley, se admitirá. De lo contrario, señalarán los efectos de que el andole para que sean corregidos dentro del término de 5 días. Si es por escrito y si es inadmitida y no se corrigen los defectos, deberá ser rechazada, quedando la opción de volver a presentarla nuevamente. El segundo paso sería la conciliación, que una vez admitida la demanda, el juez dispondrá la citación para que el demandado, quien deberá contestarla en el día y en la hora que señale, y si el día y la hora señalada del demandado no comparece, se dará por no contestada y seguirá el proceso sin necesidad de nueva citación. Después seguiría las decisiones sobre las excepciones previas. Si no hay reforma a la demanda, se pasará a la etapa de conciliación y ya no podrá el demandante retomar la demanda, pues su oportunidad para ello ya excluyó. Después seguiría el saneamiento y la fijación del lítigo.
Frascada en las etapas de conciliación, el juez debe decidir sobre las excepciones previas y si fueron propuestas. El decreto y la práctica de pruebas. En caso contrario, deberán adoptar las medidas que consideran necesarias para evitar nulidades y sentencias inadebidas, y fijará los hechos del litigio de acuerdo con lo que precisen las dos partes. La emisión de la sentencia que le ponga fin al proceso. A continuación, decretará y practicará las pruebas que fueron solicitadas por las partes, si fueron conducentes, como también las que ofició estimadamente para decretar. Finalmente, dictará la sentencia que corresponda. Por último, recordemos que la Corte, que cada una de estas etapas son prescriptivas. Profe, ¿qué significa prescriptiva? Prescriptiva es que prescribe, o sea, que tiene una fecha de culminación, de caducidad. Ok. Es decir, que agota cada etapa. Exacto. No es posible volver a una etapa atrás ya superada, excepto que la etapa de conciliación, en vista que si esta no prospera, el proceso continúa sin ningún curso. De hecho, bueno, a veces muchos de los casos que ocurren en el campo del derecho, tanto el derecho civil, laboral, procesal, es precisamente por temas de prescripción. O sea, no era que la persona no fuera culpable, porque sí lo era, pero prescribieron los términos. Cuando prescriben los términos, ya no hay nada que hacer, aunque haya sido culpable incluso de lo que haya cometido. Bueno, listo. Chicas, el video sí no lo voy a poner ahora porque nos hemos tomado bastante tiempo. Vamos a apurar un poquito. O sea, vamos a cerrar esta última parte para poder dar paso al siguiente grupo. Angélica. Bueno, compañeros, profesora, en esta parte de lo que es la historia del derecho del proceso laboral, pues nos parece importante mencionarlo porque allí podemos ver la evolución del derecho procesal aquí en Colombia, ya que pasó por diferentes momentos en la historia acorde a lo que se estaba viviendo el país en su gobierno. Profesora, por favor, ¿podría como acercar más la diapositiva? Ahí se ve mejor. Sí, ya creo que ahí lo podemos leer mejor. Bueno, es importante tener en cuenta que antes del año 1950 no existía aún el Código Sustantivo del Trabajo, por lo que la mayoría de las leyes entonces eran solo antecedentes del Código Procesal Laboral. Y no solamente del Código Procesal Laboral, sino también del sustancial. Vamos a hacer un recuento histórico acerca de lo que se vivió. El primer antecedente histórico que podríamos mencionar es con la Ley 57 de 1915, es que es donde se habla sobre accidentes de trabajo. Esta ley fue durante el gobierno del presidente José Vicente Concha, en donde predominaba era el Partido Conservador, o sea, había una hegemonía conservadora, que eso fue en el año entre 1904 y 1930. 5 años después, que es en el 1920, en el gobierno de Suárez, Marco Fidel Suárez, entonces ya se promulga la Ley 21 de 1920, en donde se habla de la conciliación en los conflictos de trabajo. ¿Por qué? Porque se presenta como una solución para la crisis que estaba viviendo el país en ese momento, porque había muchos problemas económicos. Las empresas no tenían cómo pagarles a sus empleados. El Estado
no tenía cómo pagarle a los jueces, al ejército, a la Policía Nacional, o sea, no había cómo pagar en ese entonces por la crisis que estaba atravesando el país. Entonces se promulga una ley sobre la conciliación para los pagos, una conciliación entre los conflictos de trabajo. Fue esa crisis y unos problemas existentes que habían en el gobierno lo que llevaron al presidente de esa época, a Marco Fidel Suárez, a renunciar. O sea, el código, todo este derecho procesal laboral ha sido la evolución dependiente de los gobiernos en turno. Luego encontramos la Ley 69 de 1928, que no regula temas laborales como tal, sí se refiere exactamente a lo que son las asociaciones y a las huelgas. Es una época muy importante que marcó la historia, porque aquí es donde se habla del masacre de las bananeras. Resulta que los obreros de las compañías, cuando salían a protestar, que organizaban sus huelgas, ellos cometían otros delitos. Entonces ya los obreros ya eran clasificados como delincuentes, porque ellos era protestando, era el descanso, por ejemplo, que les pagaran el domingo, o sea, lo que es el descanso dominical, que le aumentaran el salario, la parte de la indemnización de los accidentes. Cuando ellos estaban reclamando todo esto, entonces no lo hacían de forma pacífica. Entonces a ellos en ese entonces ellos los reunieron en una plaza. Eso fue en el año 1928, y cuando estaban todos reunidos, que ya estaban citados para negociar, ellos se les aparecieron unos hombres, y todos los hombres fueron armados. Entonces los comenzaron a asesinar, y no se supo ni siquiera el número de muertos que hubo en esa masacre, porque los cuerpos los comenzaron a arrojar al mar. Entonces, este es un hito muy importante, como para que todos tengan el conocimiento de lo que fue el masacre de las bananeras. Y es por ello que se promulga la Ley 69 en este año, 1928, para entonces organizar las huelgas de modo pacífico, ya, y se forman las asociaciones. Luego nos pasamos a la Ley 83 de 1931, que es cuando se habla ya de los sindicatos. Los sindicatos ya se comenzaron a organizar. Entonces se comienzan a tocar algunos temas procesales. En esta época es cuando ya termina el Partido Conservador, o sea, pierde como el poder, la hegemonía conservadora, y empieza entonces la hegemonía liberal, que es cuando comienza la República Liberal. Luego tenemos la Ley 10 de 1934, que fue durante el gobierno de Pumarejo, o sea, de Alfonso López Pumarejo, que fue en el año de 1934 a 1938. Y se establecían ya algunos derechos de los empleados, ya se comenzaron a instaurar nuevos derechos en los empleados, y también se organizó un nuevo contrato de trabajo, o sea, se publicó un nuevo modelo en el que nace de un esfuerzo del gobierno por cumplir ya lo que nos decía la Constitución, o sea, por tratar de que quede organizado. Entonces es con esta ley que se instaura un nuevo modelo del contrato de trabajo. Luego pasamos a... Ay, no veo, profe. Disculpe, ¿me podría acercar? Pasamos a la ley... Bueno, pasemos a 1944. Sí, en el decreto 2350 de 1944, entonces se habla ya de una jurisdicción especial del trabajo. En esta época hubo un golpe de Estado
entonces ya se comenzó a organizar, o sea, ya se comienza a organizar lo que es toda la parte laboral, se empieza a regular ese tema de la jurisdicción. Luego viene la ley la ley 2158 de 2158, sí, que es en 1948, que es que cuando el país se encuentra nuevamente en estado de sitio, esta vez es cuando nos tropezamos con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces es presidido por Mariano Ospina. Entonces, aquí es cuando en realidad ya se crea un verdadero código procesal laboral, se crea, o sea, ya comienza la parte de la creación en el año de 1948. Sin embargo, es con la siguiente ley que ya se fija como una norma legal, que es con el decreto 4133, cuando ya se habla verdaderamente del Código Procesal Laboral, ya se vuelve legal. O sea, con la anterior se crea y con este ya se fija como una norma legal. Y luego ya tenemos que es la ley 712 de 2001 y la ley 1149, en donde se habla ya de modificaciones, se hacen unas reformas tanto en los principios como en la forma del funcionamiento del Código Procesal Laboral como estaba inscrito desde un comienzo. Entonces, hasta aquí podemos ver cómo ha evolucionado el derecho procesal laboral. Aquí un recuento, teniendo en cuenta lo que es la parte de los gobiernos, porque en realidad, de acuerdo a cómo se ha regido el gobierno, es que van surgiendo las leyes. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder nosotros también comprender las actuales leyes y poderlas comprender y entonces poder proceder a aplicarlas. Bueno, yo creo que entonces hasta aquí, no sé si Daniela, íbamos a presentar un video de un ejemplo, por favor, para que lo presentes. Sí, pero la profe dijo que nos habíamos tomado acerca mucho del derecho tiempo. procesal laboral. La profe dijo que nos habíamos tomado mucho tiempo, entonces no vamos a poder presentarlo. Exacto, chicas, el video lo podemos compartir después en EVA para que le quede entonces al resto de los compañeros, porque ya son las 8. Entonces, para ver si adelantamos por lo menos 2 o 3 grupos. Si no alcanzamos a pasar todos. Exacto. Pero sí queremos que entonces todos tengan claros que entonces el derecho procesal laboral se va a encargar entonces de todas las controversias que existan en cualquier relación laboral, en cualquiera, no solamente entre jefes y empleados. Normalmente le echan las culpas a los jefes, el empleado siempre es la víctima, pero no, muchas veces no es así. Entonces hay situaciones entre los mismos empleados, hay situaciones entre el sindicato, hay situaciones entre los patrones, entonces, o sea, entre la fuerza social y también entre el capital. O sea, entre ambas hay problemas y que es esta rama del derecho el que se encarga de regular y de buscar las soluciones. Gracias, profesora. Ok, muchas gracias, chicas. Muchachos, esta información que estamos trabajando el día de hoy la van a tener disponible ustedes en EVA para que la repasen. De todos modos, si no alcanzamos a terminar hoy, se va a quedar el material en EVA, todos lo deben subir el día de hoy, ahí lo tienen disponible para que lo monten hoy hasta la noche y se debe estudiar para el parcial. De todos modos, lo que les voy a asegurar es que solamente haremos preguntas en el parcial de las que alcancemos a ver hoy. Las que no alcancemos a ver hoy, pues no las voy a incluir. Es decir, sí van a tener su nota formativa, pero no entrarían preguntas de esas temáticas que no tocamos hoy en el examen, ¿vale? Entonces vamos con el segundo grupo, Norbey, que es Derecho a la Seguridad Social. Señora, pregunta. Buenos días, profesora. Sí, ya la compañera va a compartir la pantalla. Ok. Señora, pregunta, señor. Dime, Juan Daniel. ¿Cómo son los parciales orales? O sea,
O aquí hablando así o por el EVA. No, es un cuestionario que van a tener disponible en EVA y lo vamos a realizar durante la clase. Cuestionario de 5 segundos. Ah, ok. Señor, disculpe, para ver si puede dejar de compartir para poder hacerlo yo. Ah, ok, listo. Ya. Ya la pueden ver. Bueno, todavía no sé. Ah, bueno, sí, ya la veo, ya la veo. Bueno, muy buenos días. Mi grupo está conformado por Norbey Aguilar, Leisber Salguedo, Julián Sánchez y mi persona, Jocelyn Zambrano. Nosotros vamos a hablarles sobre el derecho a la seguridad. ¿Qué es la seguridad social? Se refiere principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la protección social o cobertura de las necesidades reconocidas socialmente, como la salud, la vejez y las discapacidades. En otras palabras, todas las personas tenemos derecho a la seguridad social a través de la provisión de bienestar social o asistencias. Los estados deben garantizar la protección de todos, especialmente los miembros más vulnerables de la sociedad, en caso de desempleo, maternidad, accidentes, enfermedad, invalidez, vejez u otras circunstancias de la vida. Los estados deben realizar progresivamente el derecho a la seguridad social a través de las medidas para ofrecer protección, a través de dinero en efectivo o en especie, que permita a los individuos y familias adquirir la atención sanitaria al menos esencial, abrigo y viviendas básicas, aguas y saneamiento, alimentación y las otras formas básicas de educación. La Organización Internacional del Trabajo. Bueno. Espera que pensé que estaba hablando. Listo. La Organización Internacional del Trabajo es un documento publicado en 1991 denominado Administración de la Seguridad Social. Definió la seguridad social como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte. También la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a la familia con hijos. El derecho económico, social y cultural son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida digna y de libertad. Hablan de cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura. Y su comité proporciona una guía detallada de estados con respecto a su obligación de respetar, proteger y garantizar derechos a la seguridad social. El comité también indica que el derecho incluye las siguientes características esenciales e nacionales. Disponibilidad, riesgos en proyectos sociales, nivel suficiente y accesibilidad. Bueno, hablando un poco de la disponibilidad y los riesgos de, bueno, un momento, por favor. Dice, disponibilidad. Los estados deben asegurar que su sistema de seguridad social, con independencia de su composición, garantice las prestaciones correspondientes ante los impactos de los medios de subsistencia.
nivel suficiente. Las prestaciones ofrecidas bajo un sistema de seguridad social deben ser suficientes e importantes y duración, a fin de que todos puedan gozar de sus derechos a la protección y asistencia familiar. Riesgo e imprevistos sociales. Los sistemas de seguridad social de los estados deben ofrecer cobertura para los siguientes 9 ramas principales de la seguridad social: atención a la salud, enfermedad, vejez, desempleo, accidentes laborales, prestaciones familiares, maternidad, discapacidad, sobrevivientes y huérfanos. Y la accesibilidad. El acceso a la seguridad social incluye elementos también, incluye 5 elementos: cobertura, condiciones, accesibilidad, participación e información, incluso acceso físico. Todas las personas deben tener cubiertas por el sistema de seguridad social, incluidas las personas y los grupos más desfavorecidos o marginados. Bueno, la seguridad social cuenta con 4 objetivos principales, en los cuales se basa y es en los cuales toma en cuenta. Estos 4 objetivos son el seguro social, el mantenimiento de los ingresos, los servicios prestados por las administraciones responsables de la seguridad social y también la seguridad básica. El primero de ellos, el seguro social, es decir, la entidad que administra los fondos y otorga los diferentes beneficios que contempla la seguridad social en función del reconocimiento a contribuciones hechas para un esquema de seguro. Estos servicios o beneficios incluyen generalmente la provisión de pensión de jubilación, seguro de incapacidad, pensiones de viudez y orfandad, además de los cuidados médicos y el seguro de desempleo. El segundo objetivo, que es el mantenimiento de ingresos, principalmente se encarga de la distribución de efectivo en caso de pérdida de empleo, jubilación, discapacidad y, bueno, desempleo nuevamente. El tercer objetivo, que son los servicios prestados por la administración responsable de la seguridad social. Según el país, esto puede incluir ciudadanos médicos, cuidados médicos, aspectos de trabajo social e incluso relaciones industriales. Y el último objetivo, que es la seguridad básica, pues se refiere básicamente a lo que es el acceso a las necesidades básicas como el alimento, educación, atención a la salud y los cuidados médicos. Bueno, le tenemos un video muy corto donde explican un poco más sobre la seguridad social. ¿Pueden escucharlo? Sí, sí, sí. Seguridad social. Empezaremos por contarte que cada país tiene programas para aportar a la gestión de los riesgos, proteger el bienestar de las personas y la competitividad de las empresas. A ese conjunto de programas se les llama Sistema de Protección Social, que a su vez cuenta con subsistemas según los asuntos que aborda. En Colombia, por ejemplo, hay 2 subsistemas, el de asistencia social y el de seguridad social. El subsistema de asistencia social busca reducir la pobreza otorgando subsidios y auxilios a las personas que no generan ingresos y por su condición socioeconómica no pueden aportar al sistema. Y el de seguridad social, que integra los programas y servicios de salud, pensión y riesgos laborales para los trabajadores y sus familias. Veamos cómo funciona. Cuando hablamos de salud en el subsistema de seguridad social, hablamos del pago que hacen los empleados y empleadores a las entidades promotoras de salud, EPS, encargadas de coordinar las instituciones que prestarán los servicios de salud en caso de enfermedad común. Cuando hablamos de pensión, nos referimos al pago mensual que reciben las personas al momento de su retiro laboral, tras cumplir las condiciones de ahorro, edad y tiempo laborado. El empleado y el empleador aportan a una administradora de fondos de pensiones, AFP, un porcentaje según el salario recibido.
Y los riesgos laborales corresponden al pago que hace el empleador a una administradora de riesgos laborales, ARL, de acuerdo con el nivel de riesgo de su actividad empresarial, para educar y asegurar al trabajador en caso de accidente o enfermedad laboral. Entonces podemos decir que la seguridad social es un respaldo que reduce la vulnerabilidad de las personas y las empresas, para que en caso de un imprevisto, el impacto financiero no sea mayor. La protección social es un derecho público al que no se puede renunciar, y todos tenemos el deber de exigir su respeto y cumplimiento. Bueno, como conclusión tenemos que los derechos sociales, los derechos son los que protegen a la persona, a las personas de pues cuando ya están viejitos, cuando tienen discapacidades, cuando no tienen empleos y etcétera. Listo, señor. Esta fue nuestra presentación. Muy bien, chicos. Creo que quedó muy bien explicado. El material, porfa, entonces ahorita lo suben a la plataforma. Es más, lo pueden ir subiendo ya, tienen el enlace abierto. Los grupos que han ido pasando y los que van a pasar pueden ir montando. Entonces vamos con el grupo 3. ¿Ya están listos? Muy buenos días, profe. Lo que pasa es que de los tres compañeros que están en el grupo no tienen luz, entonces no sé si pasamos así las dos que estamos aquí en la reunión. Sí, claro, no hay problema. ¿Pero se le explicaban la parte o todas las diapositivas? Preséntenlas todas, igual, bueno, tienen la ventaja que pueden leer el material que tienen allí, para que no quede como el tema inconcluso. Ok, profe. Muy buenos días, compañeros. Hoy les venimos a hablar sobre el derecho individual del trabajo con mi compañera Joyce Chamorro, Lady Barrera, Fernando Saltarín, Milton Leal y Michelle Panza. La estructura del derecho individual del trabajo. La estructura del derecho... Yo explico eso. Okay. ¿Cuál es la estructura del derecho del trabajo? La estructura del derecho del trabajo. Michi. La primera, esa. ¿Cuál es la estructura del derecho del trabajo? La estructura del derecho del trabajo está conformada por 3 secciones. Primero, el derecho individual del trabajo. Segundo, el derecho colectivo. Y tercero, el derecho procesal del trabajo o laboral. El derecho individual del trabajo. El derecho individual del trabajo se refiere al conjunto de normas que regulan las relaciones que se establece entre un empleador o un trabajo o un grupo de trabajadores individualmente considerados. En este derecho se estudian temas como el contrato individual del trabajo, el salario, jornada de trabajo, prestaciones sociales, reglamento interno de trabajo y la seguridad social. El derecho colectivo del trabajo se refiere al conjunto de normas que regulan las relaciones que se establecen entre una colectividad de trabajadores y un empleador o empleadores. En este derecho se estudian temas como el sindicato, la huelga, las convenciones y los pactos colectivos. El derecho procesal del trabajo o laboral se refiere al conjunto de normas que se ocupan de los procedimientos que sirven para dirimir los conflictos jurídicos que se generan dentro del derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo. El derecho laboral individual, el derecho laboral colectivo y el derecho procesal del trabajo conforman el Código de Trabajo. Se ha de
advertir que el trabajo laboral individual incorporado a este código no regula las relaciones jurídicas individuales entre el Estado como empleador y los trabajadores. Bueno, ¿cuál es el fundamento constitucional del derecho del trabajador? El fundamento constitucional del derecho del trabajador lo encontramos en el artículo 123 de nuestra Carta Magna. Este artículo contiene dos apartados. El apartado A, que se refiere a los derechos y obligaciones del capital y el trabajo, y el B, que regula el trabajo de los empleados al servicio del Estado. El derecho individual del trabajo, en cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Se presume la existencia del conjunto y de la relación del trabajo entre el que se presta un trabajador personal y el que lo recibe. El trabajo individual, el derecho individual del trabajo específicamente se refiere a que son todas las normas que rigen esa relación entre el empleador y el empleado de manera individual con el fin de defender los derechos y deberes de los trabajadores. Bueno, ¿cuál es el objetivo del derecho individual del trabajo? Se basa en el estudio del contrato individual del trabajo, la relación laboral entre un trabajador y su empleador. Segundo, la relación entre los sujetos del contrato de trabajador es desigual. Siendo desigual, existe protección del Estado con lo que se determina su carácter protector. En este derecho existe un mínimo de garantía social que es otorgado por las normas positivas, que son las leyes. Y también estudia la relación laboral desde su origen. En los sujetos encontramos que el trabajador es la persona física que libremente presta su trabajo personal bajo la dependencia de otra, o sea, del empleador, por cuenta del riesgo de esta última a cambio de una remuneración. En el artículo 25 se considera trabajadora la persona física que se obligue o preste servicio en las condiciones previstas, y en los artículos 21 y 22 de esta ley, cualesquiera que sean las modalidades de la prestación. El empleador es la persona física o jurídica que organiza o dirige la prestación, aprovechando sus beneficios a cambio de una remuneración y asumiendo de los riesgos de la explotación. Artículo 26. Se considera empleadora a la persona física o conjunto de ellas o jurídica que tenga o no personalidad jurídica propia que requieran los servicios de un trabajador. Contrato individual del trabajo. Contrato individual del trabajo es aquel por lo cual una persona física denominada el trabajador se obliga a presentar servicios personales para una persona física o jurídica, denominada el empleador, bajo la dependencia y subordinación de este, quien a su vez se obliga a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Se distingue del contrato colectivo de trabajo. En este escrito se debe contener nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio del trabajador y del patrón. También contiene la duración de la jornada, forma y monto de salario, lugar del pagado salario, otras condiciones de trabajo tales como día de descanso, vacaciones, demás que convengan al trabajador, entre muchos más. Profe, nosotros tenemos un video para ver si lo podemos presentar. Si tenemos tiempo. Sí, chicas, todavía tienen unos minutitos. Adelante.
¿Se escucha, profe? Bueno, yo no lo estoy escuchando todavía. Y los compañeros tampoco lo escuchan. No, no se escucha. Ahí se empezó a escuchar un poquito bajito, pero se escuchaba un poquito. Por el cual una persona natural Ahora, prestar un servicio personal. y ahora sí se está escuchando. Ahora sí se dejó de escuchar. Profesora, yo creo que la compañera tiene que activar su micrófono. Sí, es que probablemente, bueno, no sé si te estás conectando desde el computador, él a veces no toma el audio interno, sino lo mismo que tú estás escuchando. Entonces, activa tu micrófono, déjalo abierto. Es el acuerdo de voluntades que se manifiesta oralmente y donde se plantean las condiciones del trabajo, el sitio donde ha de realizarse la labor, la cuantía, la forma y periodicidad del pago. Es tan válido como el escrito y no tiene periodo de prueba ni tampoco puede pactarse a término definido. No puede hablarse de contratos verbales a término fijo. Es aquel que se celebra por medio de un documento que debe contener la identificación de las partes, el domicilio, lugar y fecha de celebración del contrato, la cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago, duración del contrato, duración del periodo de prueba y las causas de terminación del mismo. Artículo 46, Código Sustantivo del Trabajo. Es cuando se pacta desde un principio cuánto tiempo va a durar el contrato. Aunque el plazo inicial puede ser prorrogable, dicha prórroga no puede superar las 3 veces. Es cuando la vigencia del contrato es indefinida porque tendrá vigencia para las partes mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Aunque no existe una norma que consagre esta modalidad, se entiende que se prolongará en el tiempo el contrato hasta que la labor por la cual se fue contratado se termine a satisfacción. Es aquel contrato de trabajo de corta duración, no superior a 1 mes. Son contratos de trabajo que no se pueden enmarcar dentro de la clasificación clásica, pero que dinamizan y contribuyen a la dinámica social y económica, y son el contrato de aprendizaje, el contrato de prestación de servicios, el teletrabajo, el empleo de emergencia, fue creado por la Ley 1450 de 2011 a raíz de la emergencia económica, social y ecológica como consecuencia de la ola inversa. Ok, profe, ahí podemos ver un tipo de contrato. En el video, perdón.
Obligaciones que impone el contrato del trabajo. Las obligaciones principales son: para el trabajador, la prestación del trabajo bajo dependencia y subordinación, y para el empleador, el pago de la remuneración, o sea, del dinero. Artículo 27, remuneración del trabajo. Todo trabajo dependiente debe ser remunerado. Artículo 56, obligaciones de las partes en general. De modo general, incumbe al empleador obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores, y a estas obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador. Artículo 57, obligaciones especiales de empleador. Son obligaciones especiales del empleador. Primero, para poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, para poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrato, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Y segundo, el artículo 58, obligaciones especiales del trabajo. Pero un momento, profe. Ese artículo nos habla de que primero realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular la impartan el empleador o sus representantes según el orden jerárquico establecido. Pasa, Michelle. Ley Federal del Trabajo y su reglamento. ¿Cuál es la ley que rige el derecho del trabajador en nuestro país? La primera ley del trabajador en nuestro país fue creada en 1931. En 1962 hicieron sus primeras reformas, la más importante para el artículo 123 de la Constitución, que trajo consigo la Ley Federal del Trabajo. En 1970 la Ley Federal del Trabajo que nos rige tuvo nuevas reformas para aquellos que ya se habían vuelto obsoleta. Estas nuevas reformas buscaban acercarse a la realidad social económica del país. 2 minutos. De lo social a lo económico. Como vemos, el derecho del trabajo es considerado parte del derecho social, toda vez que su propósito es buscar ese equilibrio entre las clases sociales y brindar protección a las clases desfavorecidas ante el abuso capitalista. Sin embargo, no podemos olvidar el efecto económico que tendrá también el derecho del trabajo, ya que como es sencillo precipitar, el trabajo protegido tendrá sus consecuencias en la producción industrial, consecuencias que bien podrían ser positivas o negativas, según los ojos que la analicen, ya sea desde un punto social o desde un punto económico. Bueno, en conclusión podemos decir que el derecho individual del trabajo es muy importante, ya que está regular las normas entre el trabajador y su empleador, dependiendo de las leyes que hay, que protegen a esto individualmente. Muchas gracias. Gracias, chicas. Bueno, muy bien. Igual este derecho individual del trabajo es uno de los más importantes porque ya sea desde un extremo o el otro, es decir, ya sea que seamos empleadores o seamos nosotros los trabajadores, siempre nos va a afectar positiva o negativamente. Y de no existir, pues serían muchas más las violaciones que se cometerían hoy en día. Si de por sí hay algunas empresas que aún arriesgándose a ser denunciadas, pues no le dan al trabajador todas las prestaciones que la ley exige. Imagínense que la ley no estuviera, o sea, sería una situación bastante deprimente. Entonces, bueno, muy bien. Vamos a pasar con el siguiente grupo, que es el grupo número 4, inglesa, con derecho colectivo del trabajo.
Ya presentamos, profe. Niños, escriban en el chat presente, porfa, los que faltan para que les quede ahí el registro. Ya se puede ver. Sí, ya se puede ver la diapositiva. Ok. Bueno, a nuestro grupo le tocó el derecho colectivo del trabajador. Los expositores de este grupo son Inglesa Ortiz, Kelly Zúñiga, Yarid Lamarca, Edgar Rebolledo y mi persona María Camila Castro. Buenos días. Derecho colectivo del trabajador. El derecho de las relaciones colectivas es recién dada. Puedo decir que aparece o tiene trascendencia tras el reconocimiento de la libertad sindical. Es decir, que si no se hubiera dado este reconocimiento hoy en día, desde mi perspectiva, podría concluir que volveríamos desde la modernidad a la antigüedad, en el sentido del trabajo, ya a ser esclavos de nuestros jefes, porque lastimosamente en el día de hoy nos encontramos con muchos jefes que aprovechan de su cargo para explotarnos laboralmente, ya sea colocándonos trabajos extra y no nos reconocen y nos dan valor a nuestro trabajo o amenazando con quitarnos nuestro cargo. El derecho colectivo del trabajador regula las relaciones entre el empleador y los trabajadores, los cuales tienen que llegar a un mutuo acuerdo para darle solución a X o Y problema. En la actualidad, se consagra un concepto del derecho laboral diferente, donde van sujetos las relaciones individuales del trabajo colectivas. Anteriormente, se preocupaban más por las relaciones individuales que por las colectivas. Se comenzó a trabajar en las relaciones colectivas con el propósito de fortalecer las organizaciones laborales, tales como sindicatos, empresas, cooperativas. Pasa, por favor, Mari. Protección del derecho colectivo. Según el artículo 354, queda prohibido a toda persona, sin excepción alguna, atentar con el derecho de asociación sindical. Quien asocie contra este derecho de asociación sindical se le castigará con una multa de 5 a 100 veces el salario mínimo más alto equivalente, quien lo impondrá por el administrador del trabajo. Atenta contra este derecho los siguientes actos por parte del empleador. Dificultad la afiliación de su personal a una organización sindical. Muchas veces los jefes no quieren que se dé esto porque saben que si se afilian a esta organización sindical, nosotros como trabajadores tendríamos derecho. La otra sería despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal sindicalizado con el fin de impedir el ejercicio del derecho sindical. Muchas veces se valen de excusas y nos dan un despido sin justificación solamente porque estamos afiliados con este derecho sindical y se basa en que nosotros tenemos conocimiento acerca de la protección que tenemos como trabajadores, porque muchas veces pasa que por no tener este conocimiento dejamos que las cosas pasen y no llegamos a un acuerdo o colocamos una denuncia en contra del empleador. Negarse a negociar con las organizaciones sindicales.
Como lo dije antes, cuando cuando las empresas o corporación se llegan a una organización, a un negocio, se tiene que tener en cuenta que tienen que afiliar a todos los trabajadores a esta organización sindical, lo que adquiere más responsabilidad. En cuanto entonces le estaría brindando una vida digna laboral. La otra sería adoptar medidas de reprensión contra los trabajadores por haber acusado testimonios o intervenido en investigaciones. Gracias. Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar sobre el sindicato. El sindicato es una asociación sin ánimo de lucro integrada por los trabajadores de una empresa cuyo objeto es la defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales. Es una organización de libre ingreso y retiro de los trabajadores. Bueno, el sindicato debemos... espérate, Mari, todavía no. El sindicato es una entidad, como lo vemos, sin ánimo de lucro, es decir, que no busca un enriquecimiento personal, sino que tiene como objetivo un fin social o comunitario. Decimos también que es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses laborales ante el empleador. El sindicato sirve para que no violen nuestros derechos y pues poder exigir lo justo para los empleados. Además, afiliándose a uno, obtenemos el respaldo de una organización que nos ayuda en cualquier tema relacionado con el empleo. Para pertenecer a uno, solo hay que pues hacérselo saber al director del sindicato. El sindicato no lo creamos no se crea para huelgas injustificadas, sino que busca pues apoyar, respaldar y trabajar junto con el empleador para que el empleado tenga pues un trato justo. Debemos también tener en cuenta lo que pues el derecho de asociación, que es un derecho pues de rango constitucional y se encuentra en el artículo 39 de la Constitución Política, que dice textualmente que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. Ahora, ¿cómo se constituye un sindicato? Para constituir un sindicato se requiere mínimo de 25 personas, ya sea pues con contrato a término indefinido, definido o contratistas. También se debe determinar qué tipo de sindicato se formará. Bueno, de eso ahora les hablo la clasificación. Una vez ya constituido el grupo de 25, y bueno, ojalá sean más, se realiza una asamblea, pues en la cual levantamos actas, estatutos y una junta. El acta la firman todos los trabajadores o personas que participan en la asamblea y eso tiene como nombre el acta de nacimiento del sindicato. En los estatutos, bueno, lo que debe constituir los estatutos según el artículo 371, pues deben contener el nombre del sindicato, que este sea único, que lo identifique y que sea diferente a los demás. El domicilio del sindicato, el objeto, la duración, las condiciones para admitir a nuevos miembros, las obligaciones y derechos de los asociados, también los motivos de expulsión y correcciones disciplinarias, el procedimiento para la elección de la directiva y número de sus miembros, las normas para la administración del sindicato, en fin. En la junta se elige una junta directiva provisional de 10 personas. Ya una vez realizados los estatutos, la junta directiva, pues en esta se puede elaborar también el pliego de peticiones. Ya una vez hecho esto, pues se constituye el sindicato. Bueno, perdón,
notificamos al Ministerio de Trabajo, ¿sí? Del trabajo, y automáticamente el sindicato queda inscrito. Ahora, pues la clasificación. El artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo establece que los sindicatos se clasifican en de empresa, de industrias, gremiales y de oficios varios. El de empresa está formado por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades que prestan su servicio en una misma empresa o en un mismo establecimiento o en una misma institución. El de industria también se le conoce o por rama de actividad económica, que este está formado por individuos que prestan sus servicios en varias empresas, de la misma industria o de la misma actividad económica. Los gremiales están formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad. Y el de oficios varios está formado por trabajadores de diversas profesiones. Pues estos últimos solo pueden formarse en lugares donde no haya trabajadores de una misma actividad, profesión u oficio. Ya, Mary. Gracias. Bueno, el fuero sindical. Como lo dice aquí, se denomina fuero sindical la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto sin justa causa previamente calificada por el juez de trabajo. Esto quiere decir que ningún trabajador puede ser cambiado de su sitio de trabajo ni, eh, ni desmejorar sus condiciones ni nada por el estilo. Bueno, yo les hablaré sobre las federaciones y las confederaciones. Como pueden ver en la pirámide, la base de esta pirámide son los sindicatos, es decir, que los sindicatos son los que conforman a las federaciones y a las confederaciones. Como mi compañero les dijo anteriormente, el número mínimo para formar un sindicato debe ser de 25 trabajadores, sin importar el número total de trabajadores que tenga una empresa. Las federaciones es la unión de varios sindicatos. En otras palabras, son grupos homogéneos que para constituirse necesitan de varios sindicatos y que conforman una mayor categoría. Como tal, lo que es las federaciones y las confederaciones, estos tienen mayor autoridad y es la máxima expresión de las organizaciones de los trabajadores. Las federaciones están conformadas por lo mínimo con 10 sindicatos si son de carácter local o regional. Si vamos a hablar de carácter nacional, ahí sí se necesita como mínimo 20 sindicatos. Y por parte de las confederaciones, esta necesita de 2 o más federaciones. Nosotros hemos podido escuchar de grandes federaciones como lo es FECODE, que es la Federación Colombiana de Educadores. También tenemos un ejemplo como es el CTC, que es la Confederación de Trabajadores de Colombia. Aquí denominamos por ya sea los sindicatos son de primer grado, las federaciones de segundo grado y las confederaciones de tercer grado. Lo que son las federaciones y las confederaciones, ellas tienen la facultad de establecer sus reglamentos y estatutos. Además de eso, ellas tienen unas funciones adicionales. Entre estas tenemos servir de tribunal de apelación contra cualquier medida disciplinaria que se presente en todas esas organizaciones que están afiliadas a ella. Otra función es dirimir o solucionar controversias que suceden entre miembros de un mismo sindicato y asimismo entre diferentes federaciones.
Ahora bien, le vamos a mostrar un video donde hablan sobre los sindicatos y la importancia de ellos en una empresa. OIT presenta la libertad sindical, un derecho fundamental. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, papá. Tengo que hacer una tarea sobre una organización social. Ah, puedes tomar como ejemplo el sindicato que tenemos en la fábrica. ¿El sindicato de tu trabajo? Ajá, claro. El sindicato es una organización social muy importante. ¿Sabes? Cuando yo llegué a la empresa no teníamos sindicato y teníamos muchos problemas. El salario era más bajo, las condiciones de salud y seguridad no eran buenas. A veces queríamos que el trabajo saliera mejor, pero nadie nos escuchaba y por cualquier diferencia se creaba un problema. Desde que formamos el sindicato, todo eso ha cambiado. Tenemos mejores condiciones de trabajo, contamos con un salario que nos permite vivir dignamente. Los trabajadores y las trabajadoras están más contentos con su trabajo Y ya sé, se pusieron de acuerdo con el patrón para llegar a un entendimiento. Sí, firmamos un convenio colectivo que incluye, entre otras cosas, protección a la maternidad, oportunidades para que los compañeros y compañeras puedan estudiar y prepararse mejor para el trabajo. ¿Se te olvida algo? Pusieron la guardería donde está Juan. Claro, claro. Gracias a eso, tu mamá y yo podemos ir a nuestros trabajos mientras tu hermanito está en la guardería y tú en la escuela. Sí, todo el mundo sale ganando, incluso tu patrón. Exactamente. Mi patrón, o mejor dicho, la empresa, también se beneficia. Por medio de los convenios, llegamos a acuerdos sobre mejora de la productividad, turnos de trabajo, descansos, reemplazos, entrenamiento en el manejo de nueva maquinaria y formación profesional de acuerdo con las necesidades de la empresa. También nos ponemos de acuerdo sobre cómo cuidar mejor la seguridad y salud en el trabajo para que no haya accidentes ni enfermedades profesionales. Ahora las diferencias no se convierten en problemas. Hemos creado un comité de diálogo en la empresa y nos reunimos semanalmente para ver que se cumpla el convenio y analizar cualquier inconveniencia o reclamo que tenga un trabajador o trabajadora. Y cuando se presenta otro tipo de problemas, nos sentamos a hablar, patrón y trabajadores, y buscamos una solución. Practicamos lo que se llama diálogo social, que es el ejercicio de la democracia al interior de la empresa. Todos salimos beneficiados. La negociación colectiva es una de las formas más genuinas de diálogo social. Es importante porque permite a las y los trabajadores participar en la determinación de sus condiciones de empleo. Muchas gracias, Pa. Luego de lo que hemos conversado, pienso que sí puedo tomar el modelo del sindicato como una organización ejemplar de la sociedad. Sí, el sindicato es una organización muy importante, no solo para el lugar de trabajo, sino para toda la sociedad, porque luchamos por muchas cosas importantes como proteger el ambiente, lograr la igualdad entre hombres y mujeres, eliminar el acoso laboral, acabar con la esclavitud, erradicar el trabajo infantil y conseguir que los niños y niñas vayan a la escuela en lugar de estar trabajando. Porque como ya hemos hablado, lo de los niños y las niñas es... ¡el estudio! Exactamente. Como bien visto en el video, tener conocimiento sobre el derecho colectivo del trabajo nos conlleva a crear una armonía en las empresas, puesto que por medio del diálogo y la creación de los sindicatos se benefician tanto trabajadores como patrones o jefes. Otro ejemplo claro es aquí en Colombia, cuando han visto que sindicatos de camioneros o profesores hacen huelga porque no cumplen con lo pactado entre ellos y el gobierno. Esto los conlleva a una mesa de diálogo y quien dirige el gremio de trabajadores son los sindicatos para llegar a un acuerdo o fin deseado. A manera de síntesis de los temas puntuales expuestos por mis compañeros, el derecho colectivo del trabajador es una parte del derecho laboral que comprende las relaciones que se establecen entre una asociación de trabajadores y un empleador.
donde esto tiene como fin regular las relaciones entre patrones y trabajadores, cuya finalidad no es la realización del hecho laboral, sino a dictar normas en que aquellos se han de desarrollar convenios colectivos y los modos de solución de los conflictos que se planteen. Gracias. Ok, listo, chicas. Muy bien, la felicito porque sus diapositivas estaban muy bien elaboradas, estuvo muy bien la explicación. El contenido creo que quedó muy claro para esta temática. Bueno, niños, hoy no voy a pasar a ningún otro grupo porque ya nos quedan solamente 5 minutos, sino que voy a cerrar pues hablándoles de lo que vamos a hacer la próxima semana. Para la próxima semana nos queda el grupo 5, 6 y 7. Lo primero que vamos a hacer es a las 7 en punto arrancamos con la sustentación de estos 3 grupos. Chicos, traten de que sea muy conciso, o sea, no pasar de máximo unos 15 minutos para que nos alcance el tiempo, ya que la otra semana la idea es también durante la clase hacer el cuestionario. Les explico entonces un poquito acerca del cuestionario, de lo que vamos a evaluar, la forma en la que se va a ver. Ese día ya les tendré listo, aunque todavía faltan unos grupos por exponer, que ese mismo día les daré, bueno, la nota que tienen como tal cada uno. Yo siempre les muestro un Excel, donde en ese Excel recopilo toda la información de los trabajos y el promedio en que les queda la nota formativa. Ese día se los muestro para que ya ustedes sepan qué es lo que van a promediar. Recuerden que la nota formativa equivale al 9% y la nota cognitiva equivale al 21%. Entonces, en este caso, el parcial, que es un cuestionario, sería el 21%. Ese cuestionario tienen 1 hora para realizarlo. Quiere decir, terminamos las exposiciones, pues, ojalá antes de 8, y tendríamos de 8 a 9 de la mañana para realizarlo. Siempre les voy a colocar 5 preguntas. Esas 5 preguntas puede ser verdadero y falso, puede ser selección múltiple con respuesta única, selección múltiple de varias respuestas, puede ser un entrelazar, por ejemplo, de diferentes conceptos. El entrelazar, por ejemplo, nos serviría el ejercicio que hicimos hoy. Yo les puedo colocar algunas ramas del derecho o las 4 ramas del derecho que vimos y algunas características de esa rama y que ustedes tengan que unir a cuál de las ramas corresponden dichas características. Puede ser un tipo de ejercicio o lo puedo hacer con otras de las temáticas que trabajamos para días anteriores. Entonces, además de las ramas, ¿qué nos puede entrar en el parcial? Bueno, nos entran los principios del derecho del trabajo que estuvimos tocando la semana anterior. Puede presentarse, por ejemplo, un caso, entonces yo les hago la descripción o la narración de ese caso y ustedes lo tienen que solucionar con base a las respuestas. O, por ejemplo, les pregunto, bueno, ¿cuál de los principios se está violando aquí? O a cuál de los principios se puede acoger este trabajador para entablar pues una demanda contra su empleador y así sucesivamente. Entonces, estudiarse los principios que abarca cada uno de ellos. Y también tocamos el tema de la historia del derecho laboral, que con la historia del derecho laboral también podemos elaborar preguntas pues seguramente más relacionadas hacia el ámbito del verdadero y falso o selección múltiple. De los temas que vimos hoy, pues solamente los 4 grupos que pasaron de las preguntas que se van a realizar. Los 3 grupos que están pendientes de esos temas todavía no voy a realizar ninguna pregunta, pues ya quedaría en todo caso para el segundo corte académico. El examen va a tener 2 intentos, teniendo en cuenta que estamos trabajando de forma remota. Entonces, si el primer intento se te cae la página, la conexión, etcétera, te queda allí la opción del segundo intento y lo haríamos de modo que la nota que te va a quedar es la del último intento, ya que si el primero pues fluyó perfectamente y no se cayó la página ni nada, no es necesario que realicen el segundo, pero si tuvieron dificultades con el primero, entonces tuvieron que aprovechar la segunda opción para realizarlo y quedaría la nota del segundo. La retroalimentación, la idea es que les vaya apareciendo enseguida, inmediatamente ustedes terminen el examen, como eso está ya sincronizado, yo dejo las respuestas grabadas en EVA
Inmediatamente lo terminen, a ustedes les va a aparecer la nota del examen. Entonces yo a más tardar el lunes lo estoy terminando de elaborar con base a esta información que les acabo de dar de los temas que van a entrar, y lo dejo listo para que el martes temprano entonces podamos hacerlo de la forma que les estoy explicando. ¿Tienen alguna otra pregunta, inquietud, ya sea del examen, de los grupos que están pendientes por participar? ¿Todo claro? Bueno, chicos, entonces si no tienen preguntas, nos vemos la próxima semana. Estudien, descansen y les deseo entonces muchísimos éxitos. Nos veríamos entonces el martes a las 7 de la mañana. Listo, profe, gracias. Listo, profesora, muchas gracias. Feliz día. Chao, igualmente. Feliz día. Ok, profe, muchas gracias. Chao. Profe, gracias. Listo, Kelly, hasta luego. Chao, profe, gracias y que tenga un Profe. excelente día. Otra cosita. Cuéntame, Norbert. Bueno, lo que usted había comentado, lo de los requisitos de intercambio, entonces le encargamos de eso, por favor. Ok, listo. Listo, te lo voy a pasar. Muchas gracias, profe. Listo, Esteban, nos vemos el próximo martes.